Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, este es el podcast Tú, hipócrita lector, en Pauta. Ya lo he explicado en los podcasts anteriores. El título, Tú, hipócrita lector, viene de un poema del poeta francés Charles Baudelaire del siglo XIX, que en un determinado momento está hablando de todas las angustias y pesares que caen en el alma humana, y se da media vuelta y de repente se dirige al lector inesperadamente y le dice: tú, hipócrita lector, lo señala con el dedo, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipócrita lector muy querido por el público chileno. Es un rostro querido de la televisión chilena, hijo de chilote y croata. Ha trabajado fundamentalmente en Canal 13, ha sido leal a esa casa televisiva, pero también ha hecho radio en distintas emisoras, Radio Hit, Rock and Pop y otras. Él vivió una parte de su infancia en Viña, en el barrio Miraflores. Martín Cárcamo, hipócrita lector. Bienvenido, Martín. Gracias, Cristian, gracias por la invitación. Me sorprendió la invitación, la verdad, y vine feliz porque obviamente todos tenemos mundos aparte de los que desarrollamos en nuestros trabajos, nuestras pegas. Entonces me encantó la invitación, así que muchas gracias. Oye, ¿y desde cuándo te gusta leer? Fíjate, yo cuando niño y adolescente más bien pasaba en la calle. Era muy callejero. ¿En Miraflores? En Miraflores. Yo iba al Laura Sporting en Miraflores, en Los Acacios 1987, en un pasaje. Entonces llevaba una vida muy, muy de calle, muy de amigos, de recorrer el barrio. Estamos hablando del año, yo nací en el 75, imagínate, entre el 80 y el 90 vivía ahí. Y una muy bonita infancia. Pero todos mis aprendizajes tenían que ver más bien con conversaciones más que con la lectura. Y vine a encontrarme con la lectura, yo iría a la universidad. Yo estudié ingeniería comercial, pero no tenía vocación de ingeniero. Entonces empecé a tomar muchos talleres artísticos que ya venía tomando desde el colegio. Lo que me empezó a guiar para la animación. Y ahí empecé a leer poesía, ahí empecé a desarrollar la lectura, y después ya con el trabajo ya automáticamente se empezó a dar. Oye, las conversaciones han sido siempre una pasión tuya. Yo entiendo que a ti te gusta conversar mucho, y para ti conversar, entrevistar a alguien es más simplemente que cumplir, digamos, una rutina dentro de una tarea periodística. Entiendo que tienes una especial relación con el tema de la conversación. Absolutamente. O sea, a mí lo que más me gusta en la vida es conversar. O sea, así lo tengo definido. Y puedo pasar horas conversando, discutiendo, analizando. Y eso también yo creo que lo fui desarrollando porque mi carrera la fui acompañando con psicólogos, con psiquiatras, para llevar un cierto equilibrio, una carrera muy expuesta, y eso también me fue desarrollando el hábito de la conversación. Y entiendo, te leí por ahí algo muy interesante, que de repente tú habías hecho una conversación, la hacías, pasaban unos días y de repente te ponías a llorar. O sea, como que te conectabas con lo que había pasado contigo con esa conversación. Como que empezabas a repasarla, o te seguía pasando algo después de haberla ya terminado esa conversación. Tal cual, es como las películas. Viste que las películas, cuando son muy interesantes, uno las va digiriendo a medida que va pasando los días. Bueno, hay un programa que a mí me cambió la vida, que es el de Tú a Tú, que es una conversación que aparece 1 hora y media en la tele, pero que en rigor es como de 6-7 horas que estás con una persona, donde hace un recorrido por la vida. Y bueno, y cada uno de los entrevistados tiene una historia muy potente, todos tenemos una historia, pero fundamentalmente lo que hago ahí es escuchar, más que hablar. Entonces un ejercicio que pocas veces uno hace, porque escuchar cuesta. Y eso fue alimentando también una suerte de reflexión. Es una persona que transita entre lo melancólico y lo exagerado que es los medios. Entonces, en los momentos de introspección, obviamente uno empieza a digerir. Y hay historias increíbles que finalmente uno no marca. ¿Cuál es de las historias, de las conversaciones, la que tú crees que te ha marcado más a ti? Como conversador o entrevistador, y obviamente como persona. Más que una persona en particular, yo creo que hay dos cosas que a mí me llama la atención, y pensando un poco en esta palabra hipócrita, que podría sonar como muy agresiva, ¿no? Un poco violenta, pero finalmente está puesta en un contexto de amor y de provocación.
Me pasa que hay dos cosas interesantes. Uno, el dolor, cómo las personas manejan el dolor. Porque todos tienen, obviamente, todos tenemos momentos muy complejos, dolorosos. Y la resiliencia en ese sentido yo creo que es muy interesante. Y lo otro, las miserias humanas. Todos tenemos miserias humanas. Y esas miserias, cuando uno las empieza a querer y las empieza a comparar, tú te das cuenta que finalmente todos somos uno, ¿eh? Es como bien particular. Todos tenemos historias distintas, pero que se asemejan desde el lugar que uno se pone. Oye, claro, uno tiene la sombra y la luz, ¿no es cierto? Jung, el psicoanalista, hablaba de la sombra. Dijiste que psicoanálisis hiciste Sí. trabajaste con psicoanálisis, Sí. ¿no? A ver, cuéntame un poco esa experiencia, qué significó para ti. Sí, es muy interesante porque yo creo la primera vez que fue al psicólogo tenía unos 20 años. Y después, bueno, derivé entre psicólogos, coach, terapia, y he ido transitando por periodos de mi vida, cuando son periodos más complejos. Y también como una suerte de gimnasio mental, porque de repente no es necesario tener algún problema para ir al psicólogo, es un ejercicio. Y eso es bien revelador porque te hace mirarte las zonas que uno no se mira y que no quiere mirarse, y entender también por qué es el comportamiento humano. Eso a mí es lo que me ha llamado la atención. Finalmente después terminé leyendo mucho acerca de la psicología humana. Para mí el amor es fundamentalmente el gran tema. O sea, yo desde muy chico me internalicé que lo que hiciera tenía que estar enamorado. Por eso yo creo que me dediqué a la animación, porque tenía una vocación. Y si algo no me motivaba o no me llamaba la atención, yo finalmente le fui sacando como las ganas y fui derivando todo en torno al amor. Eso ha sido mi vida. Ahí me viene ahí un verso de Whitman, me vino al tiro. El que camina una legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral, ¿cierto? De alguna manera... Yo creo que es así. ¿Cierto que es así? Yo creo que es así. Y mucha gente, lamentablemente, camina la legua sin amor. Varias leguas. Sí, y se da cuenta tarde. Yo en ese sentido pienso vivir la vida con mucha intensidad. Eso tiene cosas buenas y también tiene costos. Pero decidí vivirla así y creo que también es inherente finalmente a la personalidad de cada uno. Tú dijiste que tenías que cuidarte, obvio que no tenías que cuidarse cuando estás sobreexpuesto. Yo que estoy sobreexpuesto, pero más bien un grupo chico, pero tú estás mucho más sobreexpuesto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los peligros más grandes que ahí tienes que enfrentar y cómo se trabajan esos peligros? ¿Qué has aprendido en ese caminar en la sobreexposición? Bueno, el pecado más bonito y más hermoso de la televisión es la vanidad. Claro. Y transitar con eso es difícil, entonces uno tiene que tener gente cercana que lo baje, porque cuando hay momentos extraordinarios no son tan extraordinarios y cuando hay momentos malos tampoco son tan malos. Tampoco se puede matar completamente. O sea, No. esta idea de matar completamente el ego también puede llevar a peligro. No, el ego es muy importante, Sí. pero bien administrado. Claro. Y en ese sentido, la pérdida de la privacidad. Yo he aprendido a tener una suerte de intimidad que trato de cautelarla, de protegerla, Sí, de cubrir. Eso sí que es difícil. Eso es muy difícil, pero lo he aprendido, por eso que me fue acompañando, porque sobre todo cuando empecé a ser conocido, yo como te dije era muy callejero, me gusta la vida nocturna, me gustan las conversaciones en los bares, me gusta la playa, yo soy de allá, entonces en un momento obviamente esto empezó a cambiar y tuve que redirigir mi vida a hacer lo mismo pero desde otro lugar. Y eso obviamente te va alienando un poco y te quita la posibilidad, no sé, pues de vivir en las conversaciones que finalmente son las más ricas a mi juicio, que son con los amigos o con la gente, digamos, que no tiene que ver con la tele. O las conversaciones azarosas, encontrarse con alguien en una micro o encontrarse en una esquina, en un lugar, y ahí de repente puede salir una conversación, un regalo, ¿no? Tal cual, me pasa mucho eso. Bueno, yo por ejemplo voy unas 2 o 3 veces al supermercado a la semana. Ya. Y eso lo hago como ejercicio de conversación, ejercicio también para ver... Para pulsar. Claro, y no perder el sentido de realidad, porque la tele obviamente te lleva a estar muy, muy encerrado. Y también hago el ejercicio de caminar mucho. O sea, sobre todo cuando me voy a Viña, trato de caminar mucho, me gusta caminar, puedo estar caminando horas y voy conversando con la gente, me opina de la pega, me opina de... Bueno, ahí lo toma el pulso uno a la vida real, pues la vida real no está en la tele. Claro, hay realidad fuera de la televisión. Absolutamente. Yo creo que ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Yo durante muchos años pensaba que no había realidad fuera de la tele y después me di cuenta que era más bien al revés.
Oye, Martín, ¿cuál fue el primer libro? Tú dijiste, yo era más callejero, leía menos, cada uno tiene sus propios ritmos, de repente se engancha, los que han venido aquí hasta este podcast, hay algunos que nacieron lectores, hay otros que se hicieron lectores tarde, incluso muy tardíamente. ¿Cuál fue el primer libro que cayó en tus manos que tengas la sensación que te haya marcado, te haya producido algo importante? Mira, hay dos cosas. Esto va a ser medio anecdótico, pero hay dos cosas. Uno, mi hermana es tremendamente lectora. Mi hermana, yo me acuerdo que llegaba al colegio y se acostaba, estoy hablando a las 4 y media de la tarde, a leer. Y me acuerdo que leía 3 o 4 libros semanales, estoy hablando cuando tenía 11, 12 años, hasta el día de hoy. Y eso, obviamente, que a un hermano que ve a la hermana, algo pasa. Sí, pero también yo entraba como un enfrentamiento, porque le decía, oye, pero ¿cómo voy a estar leyendo todo el rato mientras yo pasaba en la calle? Y resulta que, independiente de toda la lectura que uno puede tener en el colegio, está hablando del Mío Cid, Juan Salvador Gaviota, 100 años de soledad, El Quijote, yo te diría que a mí me llega por medio de mis papás, me gustaba mucho la tele y era un gran espectador de la televisión, podía pasar horas. ¿Qué? Era como una magia. ¿Qué es lo que encontrabas ahí? Yo te diría que yo quería estar ahí. Yeah. No que es extraño, pero en el fondo me tocó animar el Festival de Viña 3 años y yo jugaba a animar el festival cuando tenía 12 años. Entonces después eso se convirtió en este juego, después lo profesionalicé, digamos, y hice de eso mi trabajo. Pero finalmente es un juego, yo lo miro así, es como un futbolista. O sea, si tú pierdes la imaginación o pierdes la capacidad de jugar, no sirve. Independiente de toda la responsabilidad que significa hacer un programa. Y me acuerdo que me regalan el primer libro que escribe Don Francisco, es una locura esto, y me lo devoré. Una biografía. Una biografía, la primera biografía. Creo que era Entre la espada y la TV, o Quién soy yo, uno de los 2 libros. Y me toca después, te estoy diciendo, a los 30 años después, empezar a trabajar con Don Francisco, empezar a animar programas con él. Entonces me iba contando historias de su vida y yo me las sabía todas, porque en el fondo me sabía la biografía. Claro, y eso me empezó a conectar, y a mí me empezó a conectar con las biografías, me interesan mucho las biografías de las personas, digamos, en general. Ahora acabo de llegar del sur y me estaba leyendo un libro que es la historia del Dr. Ramer. Me lo leí ahora en vacaciones, me tomé una semana de vacaciones. ¿Quién es el Dr. Ramer? Dr. Ramer, y me pasó una cuestión muy loca, porque el editor del De Tú a Tú, de estos programas de conversación, se llama Alejandro Ramer. Yo a Alejandro lo conozco del año 2005, cuando me fui a Televisión Nacional. Y su padre muere en el 2004. Es un doctor muy reconocido que nació en Curicó y después se va a estudiar a Santiago, estudia en la Católica, y se convierte en un gran gastroenterólogo. Pero además una persona que después se estudiar a Francia y vuelve con métodos revolucionarios. Pero la gran gracia que tenía es que era conocido como el Doctor Corazón. Ajá. Una persona de valores muy, muy profundos, que empieza a atender gratis a mucha gente, que además empieza a escribir sus reflexiones. Y cuando fallece, se escribe un libro que debe tener 500 copias, no más que eso. Y hace como un mes me encuentro con una de las editoras del libro y ella me dice, oye, Alejandro Ramer es tu editor de Tú a Tú. Sí, yo hice el libro del papá. Entonces le digo a mi amigo, no sabía que tu papá tenía un libro, me lo voy a leer y después lo vamos a comentar. Y acabo de llegar del sur y me voy a juntar con él la próxima semana para comentarle, porque además es muy emocionante ver una persona que es extraordinaria. ¿Y qué es lo que más te marcó de ese libro, de esa historia del Doctor Corazón? Personas ordinarias con vidas extraordinarias. Creo que ahí está la gracia. Personas comunes y corrientes que en un momento determinado deciden dar un paso más allá de lo común y corriente. Y yo creo mucho en la vocación. Es como un poco tu historia. O sea, tú finalmente fuiste derivando o sea, la lectura la hallaste más allá. Y empezaste también a empapar a otros. Y esta persona es bien interesante porque pone su acento no solamente en la medicina, sino en los pacientes. Y lo relevante que es vincularse emocionalmente con un paciente. Yo estudié ingeniería comercial y viste que uno estudia muchos coeficientes y hay muchos análisis, muchos ratios, muchas cosas numéricas. Pero el principal coeficiente que yo me he dado cuenta que como un comunicador tiene que analizar el coeficiente emocional. Y ese es súper difícil de medir. Es casi
imposible de medir. Casi imposible. Es algo que escapa. Claro, Bueno, esa es la entonces- gracia. Y ahí está el oficio, ¿no? El instinto, que es menos ciencia, es oficio. Tal cual. Don Francisco lo tiene. Tal cual. Ya, Hay muchos comunicadores que lo tienen. Ya. ¿Qué te impresionó más de Don Francisco en la biografía? Bueno, después conociéndolo. Tiene que ver incluir un poco con esa asertividad de poder leer lo que está pasando y también poder observar al ser humano. Cuando te hablaba un poco de la conversación, me pasa que todo el mundo hace algo mejor que tú. Y eso lo aprendí desde muy chico. Entonces, para mí, todas las personas son muy atractivas. Todas. Y cuando digo todas... Son todas. Todas. O sea, Siempre hay una historia. siempre hay una historia, siempre hay un aprendizaje y eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, sentarme con personas de distintos ámbitos, para mí es muy enriquecedor y es genuino. O sea, no es que ocurra solamente con mi trabajo. Yo generalmente lo que hago es cuando voy de vacaciones, converso con mucha gente, aprendo y puedo estar horas. Me gusta el picoteo, me gusta el vino, me gusta la conversación, soy fumador. O sea, tengo esas como suerte de ritos que ayudan también a una conversación larga. Oye, ya que te ha gustado más el género biografía, veo, ¿no es cierto? ¿Qué un género? Y la poesía. Y la poesía. Vamos a hablar después de la poesía de todas maneras. La biografía en Chile yo siento que no tiene un gran desarrollo. En Inglaterra, en otros países, Sí. hay grandes, es un oficio. Hay tipos que se dedican a hacer biografías cototas, ¿no es cierto? Potentes. En historia, en literatura, etcétera. Ya. ¿Qué es lo que es para ti una buena biografía como género? Interesante pregunta, no la había reflexionado. Si tú me preguntas así como de buenas a primeras, yo lo que trato de leer es biografías relacionadas, yo vengo de una mamá artista, relacionadas con las profesiones o los oficios. Ahora he estado leyendo, por ejemplo, las biografías de pintores. Ya. Entonces, ¿Cuáles son tus pintores favoritos? ahora estaba leyendo Gauguin. Grande, Gauguin. Ya, Historia. ¿Ah? O sea, una tremenda historia. Uf. O sea, tremenda. La tremenda. tentación de arrancarse un día y irse de la casa a comprar el pan y desaparecer para siempre. Impresionante. Además, yo no sé si esto lo que leí será verdad o no, pero descubrí que el papá de Gauguin había muerto en Punta Arenas. Una cosa muy... No tengo idea. Una cosa muy particular. Oye, ese sí que, Punta Arenas tiene una... Punta Arenas. O sea, mueren en un Magia, barco porque se van camino a Perú. Ah. Porque la mamá tenía raíces peruanas y creo que, si no me equivoco, aquí puede ser que me esté carrileando, pero lo que yo leí es que está enterrado en Punta Arenas. ¿Y esa biografía la leíste hace poquito? La leí, sí, hace como un par de meses, Ya. pero ¿No te básicamente acuerdas del autor, Nano? Que gana anotarla para recomendársela aquí a los lectores. La vamos a buscar. es un libro de pintura y ahí es donde que viene con la biografía de él. Ah, perfecto. Entonces yo trato de entender las pinturas también a través de la historia, porque ahí trato de hacer el match. Y finalmente, porque no soy un entendido ni de pintura, pero me gusta. O sea, es como si fuera un telespectador de la televisión que sin tener mayores nociones, pero me trato de sensibilizar. Y también está leyendo a Gustav Klimt. Ese es un gigante. Hablemos un poquito de Gustav Klimt. ¿Qué te gusta de él? Bueno, que son todos medio malditos, y eso es muy Sí, interesante. Sí. Perseguidos por sus demonios internos, por sus daimon, ¿no? Quemados tremendo. por eso. ¿Te gusta eso? Eso me fascina, me fascina cómo y además llevan vidas muy particulares porque transitan entre la belleza de sus pinturas y también comportamientos que finalmente dejan mucho que desear. Cuéntanos alguna historia de Klimt. Algo No, que te haya quedado. Klimt no sé, pues a mí me llamó la atención porque Klimt tenía obviamente su musa, que era su pareja, pero Klimt lo que hacía era pintaba con oro. Entonces, porque venía un padre que trabajaba con oro y tenía una obsesión, obviamente fue muy, yo diría muy rupturista porque dentro de sus pinturas tenía una obsesión no solamente con la mujer, sino con toda la cosa pasional. Bueno, el beso. Sí, ¿Te claro, gusta Klimt? el famoso beso. Muy erótica las pinturas. Sí. Que para la época fueron muy cuestionadas. No, el Eros ahí está Sí. vivo. Exactamente. El Eros. Exactamente. Él era un servidor de Eros. Y un provocador. Entonces Sí. pintaba a muchas mujeres que después se involucraba con ellas. Pero tenía, obviamente, su pareja que finalmente también una suerte como de equilibrio. Y obviamente estas son historias que aparecen después, pero Gustav Klimt cuando muere
en el funeral después aparece una cantidad de hijos a reclamar, a reclamar. A llorarlo. Claro, a llorarlo y a reclamar. Entonces son historias increíbles. Oye, ¿sabes qué? Voy a buscar. Esa no te acuerdas tampoco la otra. Esa la quiero buscar, esa la quiero leer. Es que, ¿sabes? Como que más que los autores, yo voy leyendo, voy agarrando libros de pintura, libros de... ¿Vas a librerías de repente, te echas una mirada o pides los libros? ¿Cómo te consigues los libros tú? No, generalmente son libros que me llegan a ese motivo. No soy una persona que me vaya a encerrar o me vaya a meter a la librería. Yeah. Yo creo también por el estilo de vida que llevo, Sí, claro. que con horarios medio raros. Y generalmente son libros que, bueno, con mi hermana obviamente tengo mucha complicidad porque es gran lectora, y con amigos y amigas que me van pasando. Y sí tengo yo diría una gran cantidad de libros de arte que me han regalado, además porque venía heredado obviamente de mi mamá, y colecciones también acerca de la historia de la pintura. O sea, desde, no sé, desde los primeros jeroglíficos, cosas que se hacían en África o en el Oriente. ¿Y nunca te interesó pintar? Sí. ¿Tenías tu madre? ¿Y no lo has probado? ¿No has intentado? Sí. Desde muy chico mi madre me incentivaba la pintura, pero me di cuenta que a mí me gustaba más la conversación y descubrí el oficio del animador, porque esto es un oficio. Creo que Bueno, el animador ¿es una profesión o es un oficio? Para mí es un oficio. Ya. También un oficio. De hecho, me acuerdo particularmente haber hablado con mi papá. Yo entré a estudiar ingeniería comercial, pero sin tener ningún tipo de vocación. De hecho, me titulé como 15 años después. Egresé y volví después a la universidad a titularme para cerrar el ciclo. Pero lo que más me llamaba la atención era que yo me sentía muy cómodo arriba de un escenario, más cómodo que debajo del escenario. Oye, ¿y el teatro nunca te llamó? Sí, mucho. Desde quinto hasta cuarto medio estuve en teatro, después tuve un par de compañías profesionales sin haber estudiado teatro, que hice casting, pero me di cuenta que tampoco tenía un talento. El animador es como una mezcla de muchas cosas, como entre psicólogo, conversador, Es un mediador, actor. ¿no? ¿Es un mediador? Sí, y además tiene que ver con... Animador o sea, tiene que ver con el alma. Ánima. Claro. El ánima. El ánima. Claro, lógico, el alma. El ánimo. No había pensado eso, que animador viene de ánima. Claro. Qué bonito eso, ¿eh? Claro, entonces Claro. cuando tú le hablas... Anima, el animador anima en alma, debiera animar el alma, ¿no es cierto? Esa debería ser la... O sea, finalmente el objetivo de un animador, que distinto a un comunicador o distinto a un conductor, es elevar el espíritu de las personas. Entonces, yo definí esa vocación en un minuto, me acuerdo, pero patente así el día que la definí. Estaba viajando y yo siempre ponía o estudiante de ingeniería comercial o después ingeniero comercial, qué sé yo, y en un día en el aeropuerto, profesión, animador. Ajá. Y ahí... El alma te brotó, tu alma habló ahí, ¿ah? Yo creo que es muy interesante seguir la intuición. Yo lo converso ahora que yo tengo hijos grandes de 20, 19 y 14 a cumplir el más chico. Y seguir la intuición es clave, es clave. Yo salgo de la universidad egresado y por esas cosas de la vida postulo para un MBA, imagínate. ¿Ya? Y quedo en Inglaterra, una cosa muy extraña, porque además yo tampoco soy un gran manejador de idiomas, no tengo facilidad para los idiomas. Y justo también postulo en esa época a Extra Jóvenes, que era el programa juvenil más importante de la época. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y eso sucede en la misma semana. Entonces me acuerdo de haber hablado con mi mamá y mi papá, y me dicen, aquí está el sobre, con toda la posibilidad de irte a Inglaterra, es media beca. Me dicen, la otra beca, la media lo podemos pagar nosotros, vamos a hacer un esfuerzo. O era partir mi carrera ya profesional, venir a Rock and Pop, pasar a Extra Jóvenes. Y lo pensé bien el fin de semana y me dejaron libre, fíjate, libre para tomar la decisión, Y ahí decidió tu alma. tal cual. Seguí la intuición y de ahí no paré hasta el día de hoy. Oye, ahí otra vida, habría sido la otra vida de Martín Cárcamo, en Inglaterra, en un posgrado, en un MBA, y después qué sé yo qué. Pero habría terminado animando algo, o metiéndose en el teatro en Londres, o qué sé. Mira, yo veo a mi papá que trabajó siempre en área comercial y en empresas, y viste esas fotos que hay así como de celebraciones de las empresas. Mi papá era el que animaba. Entonces yo creo que fue medio heredado. Por ahí venía. Sí, Y de tu po. mamá venía la atracción por lo estético, por la pintura, esa sensibilidad especial. Claro. Y ella ha sido lectora. Ella muy lectora. Ya. Yo cuando hablo de... mi madre estudió primero servicio social, asistente social, y después se fue al Bellas Artes a estudiar, otra época además. Y yo... Esto es bien interesante porque en el fondo había una parte... Mi mamá partió haciendo clases en la casa.
Y mi papá trabajaba en Santiago de lunes a viernes. Entonces yo llegaba al colegio y habían 20 o 30 personas en mi casa todos los días. Y la mayoría, y bueno, todas mujeres en ese minuto. Entonces yo en vez de irme a estudiar, me quedaba conversando. Entonces tuve una educación... Las conversaciones, ¿no? La gran escuela, ¿ah? Y educación y conversaciones muy femeninas. No, claro. Y si bien siempre hice deporte, hay muchos jóvenes o muchos niños que tienen revistas de deporte o leían El Condorito en esa época, qué sé yo. Me acuerdo que mi obsesión era ver las revistas de decoración. Y hasta el día de hoy me llena de la parte estética. Oye, Martín, dijiste por ahí, deslizaste la poesía. Sí. Y ahí me encendiste inmediatamente. Me encendí, ¿no es cierto? Porque es una de mis pasiones. A ver, ¿cómo llegaste a la poesía? ¿Qué es lo que te ha interesado la poesía como género? Yo creo que la poesía llega a uno como de regalo, una cuestión bien particular, porque, como te dije, yo soy... No es que sea a ver, ¿cómo explicarlo? Yo soy de esas personas que tienen 5 o 6 libros en el velador y van tomando... Vas como errando entre los libros. Y tiene que ver un poco también con la cabeza, yo creo, de un comunicador, que en el fondo hay muchas cosas que te interesan. Somos errantes. Absolutamente. Los comunicadores. Absolutamente. A mí me pasa lo mismo. Claro. 10 libros ahí, para allá, para acá, busco, transito entre mundos distintos. Etcétera. Exactamente. Claro. Y eso yo creo que te hable como el panorama completo y después empezás a relacionar, que eso me es bien interesante. Entonces, nada, me acuerdo de haber llegado, me llamó mucho la atención en algún minuto, bueno, en la universidad había como un grupo de teatro, pero además de carreras mucho más artísticas que yo estudiaba, y yo me metí en ese grupo, en ese taller. Ya empecé a conocer la poesía. De hecho, hubo un atentado poético así muy bonito, que se llenó de poemas en la Escuela de Ingeniería Comercial, y yo participé de ese atentado. ¿Dónde? ¿De la Católica? Yo estudié en la Viña del Mar. En la Viña del Mar. Entonces, y un atentado poético. Claro, y eso fue muy interesante, porque el otro día la gente llegaba a la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Y los panfletos, pero eran poemas? Eran puros poemas, claro. ¿Ya? Y eso fue muy bonito, porque los poemas estaban repartidos por toda la sede, que era una casa antigua. Entonces... Sí, conozco esa sede, muy bonita. Y las personas, muy bonita, claro, sí, y las personas y agarraban en Agua Santa, entonces tomaban un pedazo de papel y era una poesía. Y ahí después, bueno, empecé a leer poesía en general, y me llamó mucho la atención un libro que se llama La guerrilla literaria. Muy entretenido, de Farideh Serán, las peleas entre poetas, a muerte. De los grandes poetas. Y eso me cayó la teja un poco con respecto a lo que pasaba después también con los comunicadores, con el ego de los animadores. Es lo mismo. Es lo mismo. Y fueron muy inteligentes porque, no sé, pues estaba Huidobro por un lado, estaba De Roca por otro, estaba Pablo Neruda. Entonces De Roca, que finalmente era como una suerte, no sé, pues era como un vendedor de libros viajeros, era una persona muy querida en el ámbito popular. Sí, claro. Recorría la oficina vendiendo libros. Fíjate, mi papá era empleado público, y llegaba De Roca y te colocaba los libros, casi te obligaba a comprarlo, porque decía, tengo 10 hijos, y firmaba. Y tenía que comprarle el libro. Mi papá tiene como 10 libros de Roca firmados, era funcionario público, llegaba a las oficinas públicas, a repartir libros, tal cual. No, grande De Roca. Sí, pues, y además muy gozador. Gozador, sí, epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Tal cual. Tal cual. ¿Qué es lo que te gusta más de Roca? Me gusta la cosa popular. Me gusta que es muy popular. Sí, pues. Con raíces. Cuando... Licantenino. Sí, y creo que cuando ganó el premio, debe haber sido el Premio Nacional de Literatura, no sé, me puedo equivocar, pero la gente salía a las calles a celebrarlo. ¿Es así, no? Sí, no solo eso, sino que se gastó casi todo el premio en una fiesta que duró como 3 días, invitó hasta a sus enemigos y todo, se lo gastaron todo, se lo tomaron todo y se lo comieron todo. Bueno, eso me gusta. Era excesivo y generoso, Tal cual. Pablo de Roca. Tal cual. Y esta guerrilla literaria me llamó mucho la atención porque estas como suerte de escritos, de poemas, donde se ofendían mutuamente y cada uno sacaba a relucir las miserias del otro. Yo lo encontraba muy interesante porque además fueron muy inteligentes para armar industrias de la poesía en esa época. No había pensado eso, tienes razón, porque de alguna manera la gente se interesa en esto, ¿no? Es la farándula poética, esta es la farándula pero de los poetas, ¿no? Yo creo que eso me gustó. Y entonces, claro, eso habría que hacer ahora. Habría que inventar peleas artificiales que se hace a mucho, muerte. Tal cual, pues se hace mucho, por ejemplo, en el fútbol, con los comentaristas de fútbol, que obviamente opinan y muchas veces tienen encontrones no solamente con los jugadores, sino con los propios periodistas, cuando hacen análisis, no sé, pues de la selección chilena o de repente de algún club. Bueno, eso si uno lo lleva a la guerrilla literaria es muy interesante porque
Uno ve la vida de Huidobro, no tiene nada que ver con la vida de Neruda, o sea, son muy distintos. Entender el creacionismo, que yo creo que he tratado de entenderlo. ¿Qué te gusta de Huidobro? ¿Qué te llega de él? ¿Qué energía te llega de él? Lo encuentro muy elegante para escribir. Ajá. Y eso me gusta. Obviamente, el hecho de crear, valga la redundancia, una suerte de nueva forma, ¿no es cierto?, de ver las cosas, me llama mucho la atención. Es uno de los grandes innovadores que hemos tenido en Chile. Sin duda, y además también con una mirada bien particular, porque, si no me equivoco, él estudió mucho en Europa, entonces también tenía como esta suerte de doble mirada de la cosa latinoamericana, la cosa chilena, pero después también toda esta cosa europea. Y me llama la atención un poco de cómo desestructura finalmente la poesía y la convierte en una nueva forma de lenguaje. Claro, y él lo mezcla con cosas visuales también. Ya hace collage, ya hace, ¿cómo se llama? Caligramas, poemas visuales. Tal cual. Se interesó por el arte, dialogó con los pintores. Un tipo que cruzó cosas, que hizo cruces muy interesantes, ¿no? Sí, y además esto como de... No sé, me pasa que de repente hay cosas que no entiendo. Pero te gustan igual. Claro, y las miro y de repente las revisito y logro entenderlas años después. Y yo creo que eso también tiene que ver con la mirada más madura o con las experiencias que uno vive. Entonces, poemas que muchas veces no entendía o no entendía por qué había belleza en eso. Y luego con el tiempo y con las experiencias de vida y también con los dolores, uno empieza a ver la belleza en el poema. Entonces... Canta reflexión, qué cabeza de los poetas. A mí me llama mucho la atención eso. Claro, es cabeza conectada con el alma también, ¿eh? Es cabeza conectada con el corazón. Yo creo que esa es la gracia de los poetas. No es pura cabeza, porque si no podrían ser filósofos o científicos. Son cabeza también, cabezones, algunos más que otros. Sí, pues yo me imagino además un poeta que vivía en un estado de felicidad o de paz. Más que felicidad, como de paz. Pues finalmente lo que buscan las personas es la paz interior. Y hay personas que la tienen, pero yo creo que un poeta no la puede tener, porque si no, ¿cómo logra, ¿no es cierto?, conectarse? Claro, no tiene tregua el poeta con la vida, no tiene tregua. ¿Ah? Buena definición. Que sí? Sí. Oye, entonces, de Roca y Huidobro. Oye, ¿y a ti qué te gustan las vidas ordinarias, las vidas ordinarias que generan historias extraordinarias, ¿no? Porque en el fondo la narrativa, la buena narrativa, hace eso un poco. Agarra personaje, un gran cuentista anónimo o un novelista, y te lo convierte en un personaje, una historia que vale la pena leer. ¿Nunca te ha interesado la narrativa? Sí, lo que pasa es que... Me recuerda un escritor chileno, que, por el título, me relacioné con lo que tú me decías, el título, Vidas Mínimas. Por eso pensé lo que tú me estabas diciendo, las vidas mínimas. Tú estás interesado por las vidas mínimas, que son finalmente grandes vidas. Tal cual, porque, no sé, pues, cuando uno ve las historias del norte, bueno, que tenemos ahí grandes escritores, el sufrimiento que hay y cómo se mezcla eso también con la vida popular y cómo se mezcla con el amor. O cuando ves la historia de los inmigrantes, son vidas extraordinarias, pero que nadie las conoce hasta que alguien las puede retratar. Y creo que también hay algo muy bonito ahí que tiene que ver con, lo pensaba un poco, las redes sociales, porque está como, y yo participo de eso además porque obviamente soy comunicador, pero en las redes hay una suerte como de objetivo de mostrar la vida, pero una vida que finalmente no tiene nada que ver con la vida real, o sale mucho del esquema de la vida real. Y estas grandes historias no aparecen en ninguna parte, a menos que alguien con mucho talento se interese en ellas. Las cuente, las narre, o un biógrafo, o un entrevistador. Bueno, la película ahora que salió, La Contadora de Películas, ¿no es cierto? Claro. Inspirada en Hernán Rivera Letelier. Exactamente. Claro. Exactamente. Y Hernán Rivera yo creo que hace eso, por retratar... Él rescató un mundo que nadie había contado hasta ahora como lo contó él, ¿no es cierto? Pensaba eso un poco, porque mi abuelo, porque tú llegas a las salitreras. Mi abuelo venía de Croacia. Llega a los 16, 17 años, ni siquiera creo que había terminado cuarto medio. Y
Y me acuerdo cuando contaban la historia de la salitrera, de, por ejemplo, el boxeo, la fiesta, las fichas, el amor, las conversaciones. Está duro, pero también en un mundo que desconocido quizás para la gente de Viña, la gente de Santiago, y después termina también interesante, porque también para la época yo creo que fue notable. Mi abuela estudia leyes. Estoy hablando... ¿Tu abuela paterna? Materna. Estudia leyes, ya. Y para la época, que es bien distinto, mi abuelo se casa a los 38, 40 años con una mujer de 35. Que es que ahora podría ser muy natural, pero para la época, hablando del año, no sé, por el año 30, no era común. Entonces, venían también de otras, no sé, de otras formas de mirar la vida, yo creo, en esa época. Oye, Martín, ya, pero algún libro de narrativa de que te acuerdes, a lo mejor un cuento que te marcó, o una novela que te haya tocado. Hay una novela que no sé si será novela, pero que a mí me llamó mucho la atención y que ahora entiendo por qué la leí, que se llama Los renglones perdidos de Dios. Ya. Y la tengo que haber leído, no sé, a los 20 y tantos. Y es la historia de una persona que entra a un psiquiátrico para, si mal no recuerdo, yo soy una persona que como va leyendo mucho por la pega, va... es evidente, va borrando el disco duro. Tal cual, y me cuesta eso, y eso ya lo tengo asumido. Sí. Pero este libro me marcó porque en el fondo es una persona que entra por un motivo para develar algo a un psiquiátrico. Y en un momento determinado, y puede ser un poco, lo voy a llevar al hipócrita lector. Sí, sí. Tú dijiste una palabra que es, cuando presentaste ahora el programa, dijiste, el hipócrita lector, cuando le habla al lector, claro, le dice yo soy tú y tú eres yo, ¿no es cierto? No te hagas el leso. Claro, no te hagas el leso. Bueno, aquí se superpone la persona que en rigor entra a este psiquiátrico y que se hace pasar por una persona que tiene un trastorno mental en ese minuto, y de repente se confunde. Y tú no sabes si es que esta persona te está hablando, te está inventando una historia, y es una persona que siempre ha estado en el psiquiátrico. O la persona efectivamente entró para hacer... Ese es un gran tema. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre la locura y la razón? Claro. Y me acuerdo de haber terminado el libro sin saber qué es lo que era en realidad. Y eso me volvió loco, porque en el fondo... Mira, es lo que digo, pero en el fondo me llamó la atención porque fue muy impresionante, fue muy... ¿Cómo poder lograr esas capas que lo hace el escritor? Fue una novela, digamos, que me encantó. Oye, me estaba contando lo que estabas diciendo del psiquiátrico. Me acordé un cuento de Edgar Allan Poe, que no recuerdo el título, de una comisión que tiene que ir a ver un psiquiátrico donde hay problemas, y entran al psiquiátrico y detrás de las rejas están los pacientes y les dicen, doctor, sáquenos de acá, nosotros somos los doctores, los locos se rebelaron y nos metieron adentro, pero nosotros somos los psiquiatras, el equipo y empieza la duda. ¿Estos psiquiatras son o son los locos que están actuando de...? Bueno, y Pau te deja esa ambigüedad, ¿no? Esa frontera. ¿Y por qué te interesa ese tema? ¿Por qué crees tú que te interesó el libro, te tocó? Yo creo que tiene que ver un poco también con lo mismo. A mí las profundidades del ser humano son las cosas que a mí me llaman la atención. Pero también soy una persona bastante... ¿cómo decirlo? Soy una persona bastante mundana. Un tipo muy, muy simple, muy mundano, y disfruto mucho con las cosas mundanas. Pero lo que me llama la atención tiene que ver con eso, porque como cada persona es un mundo y cada persona tiene una historia, pero yo creo que particularmente en la época que estamos viviendo, hay un tema de salud mental, hay un tema que tiene que ver con como llevar una vida que no es la real. Entonces, eso es muy complejo. Y yo creo que me empezó a llamar la atención eso para después descubrir un poco la conversación. Yo creo que llegué a la conversación por las cosas que he vivido en mi vida. Bueno, yo me separé hace muchos años, adopté un niño en Haití. Entonces, cuando fui, obviamente con la mamá, los dos, un niño que hoy día tiene 13 años, pero lo adoptamos cuando tenía 7, 8 meses.
partiendo un proceso acá en Chile, antes que él hubiese nacido. Y cuando llegué a Haití, yo creo que eso también me cambió la vida. Yo te iba a preguntar, a ver, porque Haití es un país Tremendo. tan sufrido, pero al mismo tiempo tan tremendo. Me ha tocado una vez entrevisté a un escritor haitiano, que vive acá, un poeta, que es médico, un personaje fascinante que me habló de su mundo. A ver, ¿cuál fue tu experiencia con Haití? ¿Qué es lo que recoges tú de ahí? Bueno, psicológicamente fue, así como ponerte una anécdota, un dato. Yo en ese minuto era, cuando hago el primer viaje a Haití, yo era el rostro de una marca de una compañía de celulares. Y mi imagen estaba puesta en todo el aeropuerto. ¡Wow! Llegaste ahí. En ese minuto, porque había una campaña. Yeah. Hasta en los carros para llevar las maletas. Entonces yo salía al aeropuerto y cuando estaba, la gente obviamente me saludaba, Martín, y además yo veía mi cara en todas partes, era cuestión bien fuerte. Y llego a Haití y era exactamente el contraste de que allá obviamente nadie me conocía, no conocía el idioma, el creol es muy difícil, una mezcla entre africano y francés, además una cultura muy distinta. Y lo que dices tú, encontrarte con una realidad que yo por lo menos la había leído, la había observado, había visto películas, pero otra cosa es vivirla allá. Es una pobreza extrema, el 90% del comercio se hace en la calle. Es todo extremadamente precario, pero al mismo tiempo tiene una belleza muy particular. Tú ves a las niñas con sus trencitas, todos impecables, yendo al colegio. Hay algo, una Hay mucha belleza. dignidad. Hay una sonrisa en los haitianos, hay algo ahí, una bondad que está ahí, Bueno, una y un luz país, en medio del infierno. O sea, bueno, eso es lo que dicen los propios haitianos. Tú, cuando te vas de Haití por un lado, sientes que te estás yendo del infierno, pero también te estás yendo del cielo. Es una cosa ambigua. Y a mí me tocó ir varias veces, entonces iba digiriendo, masticando lo que significa, y también iba viendo la realidad de muchos niños que están obviamente sin sus padres, sin la posibilidad de tener un futuro. En ese minuto cuando yo fui, las personas, el haitiano vivía entre 1 y con $2 diarios. Y como no había esperanza, que eso así lo definían, pues no había esperanza de cambio, y imagínate ahora con todo lo que ha pasado, como no hay esperanza de cambio, las personas hacen 1 o $2 diarios y se van para la casa. No es que quieran, o sea, le han perdido el sentido incluso a poder desarrollar. A desarrollarse, a salir de la pobreza, a buscar otro horizonte. Oye, la experiencia de la paternidad del padre que tiene un hijo adoptivo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Extraordinaria. Si tuvieras que resumirla. ¿Qué has descubierto tú? Tú hablas del amor al comienzo. Bueno, ¿qué descubriste del amor paterno en esta etapa tuya con tu hijo? ¿Cómo se llama? Mariano. A ver, bueno, primero es que te cambia la visión de la vida, no solamente a mí como papá, a su mamá, a sus hermanos y a todo el entorno familiar. Y te pone también en un lugar que es muy interesante porque es lo que dices tú. Mucha gente dice, pero ¿por qué decidieron con la mamá adoptar? Y no tiene una explicación muy racional. Yo siempre contesto lo mismo. Es porque es un acto de amor profundo. Es como un llamado, algo de adentro, ¿no? Sí, yo creo que sí, fíjate. Yo creo ¿Y tú lo sentiste en algún momento? ¿Lo viste? ¿Qué fue? La mamá es la que comienza con la idea de adoptar, primero en Chile. En Chile, cuando tienes hijos biológicos, no sé cómo estará ahora, pero en esa época era muy difícil adoptar y con muchas trabas, cosa que uno la mira ahora y dice que es como bien contradictoria. Y justo ocurre el terremoto de Haití y llegamos a la posibilidad de adoptar en Haití, con un proceso muy largo de muchos años, hasta conocer a nuestro hijo, pero además está lleno de esto de mitos. O sea, que tú eliges al niño que conectaste y que lo viste. Y no, en nuestro caso, un niño que te dicen, este es tu hijo. Entonces tú haces un trabajo desde lo racional y desde lo amoroso. O sea, no es que tú lo hayas elegido. No. Te eligió a ti, te lo eligieron. O finalmente yo creo que lo que se habla mucho de la adopción es que el niño elija a sus padres. Y es muy bonita la historia porque después cuando tú tienes que desarrollar el apego, cuando ya llega a la casa los padres adoptivos, entonces tú tienes que encerrarte para que puedas reconocer al madre, al padre, sobre todo que son guaguitas, y de reconocer a los hermanos y armar finalmente el vínculo familiar. Entonces eso también
te hace generar una estrechez muy, muy importante. Es como la canción de los prisioneros, pero al revés. Estrechez de corazón aquí no se permite. Amplitud de corazón. Exactamente. Apertura de corazón. Y mis hijos obviamente también tienen otra cabeza porque se criaron desde una realidad con un hermano adoptivo y con todo el sufrimiento que además que tiene que ver con Haití. Pues eso es una mezcla de muchas cosas. Oye, Martín, ¿y tú les leen cuentos? ¿Le has leído cuentos? A ver, ¿qué cuentos le lees a tu hijo? ¿Les lees? ¿Están los libros en tu casa? ¿La literatura es tema o no es? Sí, pero yo lo que hacía era inventarles cuentos. Ah, que eso le encanta a los niños. Les fascina. Y se fascina. Y siempre encontraban malo el final. ¿Y te acuerdas de algún personaje que hayas inventado? Sí, yo lo inventaba como personajes que tuvieran que ver con Haití, con su historia. Con en mi caso, mi hijo una mezcla entre africano y árabe. Entonces, una mezcla... en Haití hay muchas mezclas. Entonces tú puedes ver desde 1,90 m hasta todo tipo de cuerpo, todo tipo de colores, una cuestión bien particular. ¿Y los personajes eran personajes que tú inventabas que sacabas de ese mundo? Claro, de ese mundo. Y con historias que tuvieran que ver obviamente con la adopción, para que él fuera entendiendo cómo uno se vincula desde el amor. Porque obviamente está lleno de mitos. Muchas personas dicen, bueno, pero si yo el día de mañana seré capaz de querer un niño que no es mi hijo biológico. Son las primeras preguntas que hacen los padres adoptivos. Y ya, automáticamente uno rompe el mito cuando ve a su hijo. ¿Y no has pensado en ponerlo en papel, en escribirlo? Fíjate que sería un cuento bonito compartir con otros padres que tienen que hacer el proceso de adopción. No lo he pensado. Te lo dejo ahí abierto, ¿sí? Temblando en el aire. Martín, yo te quiero agradecer esta preciosa conversación para mí que hemos tenido. El placer de conversar, por supuesto, de conocerte más. Hipócrita Lector, muchas gracias por conversar con nosotros aquí. No, gracias a ti, Cristian. Me voy feliz. Creo que uno siempre suma y gana con este tipo de conversaciones. Imagínate tener como espacio. Yo creo que para mí es un regalo. Así que, y nosotros nos encontramos hace muchos años cuando tú eras muy joven. Tú me lo hiciste recordar antes de entrar. Sí, pues, en San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama yo me acerqué cuando tenía 20 años a saludarte. Y nos encontramos casi 30 años después junto acá. Sí, esas son las lógicas extrañas de la vida. Y eso lo encuentro muy bonito. Los misterios de la vida, como dice un grupo por ahí, ¿no? Tal cual. Gracias, Martín. Gracias a ti. Un gustazo. Y a todos ustedes, queridos hipócritas lectores, recordarles que el podcast Hipócrita Lector Nuevo se estrena en Pauta los días viernes a las 8. Luego lo pueden escuchar en Spotify, también buscarlo en pauta.cl si quieren escuchar otros capítulos anteriores tan interesantes como esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Tú, Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.